Continuando con lo que ha sido la entrevista al presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, quisiéramos que Virgilio nos abunde el tema sobre la situación esta de la violencia que existe aquí en el país con las mujeres, hombres asesinando mujeres sin ningún tipo de justificación. ¿Qué opinión tiene el Comité de los Derechos Humanos sobre este tema? Buenos días. El problema de la violencia intrafamiliar es un problema de la violencia de la sociedad en su conjunto. El modelo de sociedad que tenemos, que el capitalismo en su fase neoliberal, es una situación que crea situaciones de violencia en sí misma, genera violencia. Es un modelo de sociedad donde los valores no tienen sentido. Todo gira alrededor del mercado. El mercado está por encima de las leyes, el mercado está encima de todo, de la educación. Tanto así que la asignatura que se llamaba Moral y Cívica, que enseñaba a la gente a cómo tener derechos y cómo tener deberes, esa asignatura se eliminó, porque el neoliberalismo no necesita ciudadanos, lo que necesita es consumidores. Entonces, en un modelo de sociedad neoliberal, decía Juan Pablo II, que el neoliberalismo era cruel, inhumano y degradante. Ustedes que dicen que la economía hubo un crecimiento económico intacto y después usted busca cómo eso se reprodujo en la gente. No lo hay. Entonces, lo que hay es un proceso de acumulación de capital concentrado en pequeños grupos que todos los días son más poderosos y más grandes. Entonces, alrededor de eso que gira todo, no de una sociedad que vamos a crecer valores, que vamos a crecer como comunitarios, que vamos a crecer como grupos, no. En cuanto podemos acumular, y ese es el afán. Entonces, esto obliga esa situación que las madres y los padres tienen que estar buscando pluriempleo y casi no tienen tiempo para los hijos. Y entonces, ¿qué se divulga en la televisión? ¿Qué se divulga en los barrios? Violencia. Usted ve la serie Pablo Escobar en horas de la tarde y los niños viéndola. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ve? Hasta los muñequitos que nosotros veíamos antes, que servían para no reírse y entretenerse. O sea, es violencia. Todo es violencia, todo es violencia. Y cómo se impone uno sobre el otro, y cómo se aplasta. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mundo? Guerras. Un país como Israel, que es utilizado como punta de lanza de la política de los imperios, ataca a Siria, a Yemen, a Irán, continúa el genocidio contra Palestina, también ataca a otras naciones, a Líbano. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una situación de violencia. Y lo que se necesita para cambiar esto es transformar este modelo de sociedad en una sociedad más equitativa, más participativa, más democrática, más democracia que necesitamos hoy. Todos los días los poderes se siguen concentrando en el poder ejecutivo. Pero ¿por qué no hacemos elecciones para los gobernadores, por ejemplo? ¿Por qué no se participa y ponemos a la población a decidir cómo hacer la reforma policial? Y se le pregunta a la población, ¿qué reforma usted cree que debe hacerse en la policía? Para la participación de la gente y el empoderamiento de la gente, no a la Policía Nacional. Entonces ponga a la nación entera a participar, no los eruditos, los que se creen que lo saben todo. La vida me ha enseñado a mí que en la población también hay experiencia, hay sabiduría y propuesta importante. Recuerdo cuando el caso del Plan Decenal de Educación de Doña Milagros, que fue un padre de familia el que propuso, pero educar es enseñar a vivir mejor. No lo hicieron los doctores, los licenciados, los magísteres, no lo hicieron ninguno de ellos, lo hicieron gente padre de familia. En derechos humanos, yo tuve una experiencia también interesante. Fue una señora de una iglesia evangélica de Mendoza la que me dijo a mí lo siguiente, una frase interesante y muy aleccionadora para los que viven detractando los derechos humanos. Ella me dijo, Virgilio, nosotros podemos decir que los activistas de derechos humanos son como el buen cristiano. El buen cristiano odia y aborrece el pecado, pero ama al pecador y a la pecadora. Cuando nosotros entregamos un delincuente, lo dicen, son cómplices de la delincuencia. No, nosotros amamos la vida de él, aunque rechazamos lo que él haya cometido. Entonces,
Nosotros necesitamos una nueva sociedad donde el amor, donde la solidaridad, la equidad, que nosotros nos veamos como compañeros, amigos, hermanos, no como opositores, no como contrarios en la búsqueda de la vida, como si estuviéramos matándonos por un trozo de pan. No, vamos a juntarlo todo y buscar los trozos de panes que sean necesarios para vivir con dignidad. ¿Usted no cree, Virgilio, que la agitación de la violencia influye mucho en los salarios de miseria que hay en la sociedad, la marginalidad social, las redes sociales influyen mucho, el nivel de pobreza extrema influye mucho en los niveles de violencia en esta sociedad que vivimos hoy? Es que esos niveles de pobreza están dados en la capacidad que tienen los grupos de poder de concentrar todo el capital, de la acumulación de capital. El salario es un salario de miseria. Y entonces el capitalista dominicano, él quiere invertir y en un año recuperar capital y tener ganancias. Cuando se conoce, los grandes empresarios del mundo invierten para en 10 años ya comenzar a tener ganancias. Aquí lo quieren de una vez, pero todo es ganancia para ellos. Miren las aseguradoras, las AFP. ¿Cuánto el trabajador le da le quitan a él para las AFP? ¿Qué cantidad de dinero ellos manejan de los trabajadores? ¿Y qué hacen ellos con ese dinero? Lo invierten y sacan millones de pesos en eso. Y después, ¿cuánto le pagan de pensión? Cuando ellos decidan, porque ahora quieren cambiar la edad, quieren subir la edad más años para seguir ganando más dinero y haciendo lo que quieran con esa. Los seguros de salud, ¿qué dicen ellos? Ellos tienen que tener ganancias muy altas cuando el Estado ha dejado esas funciones, cuando es el Estado que le corresponde garantizar la salud, porque no hay un seguro social público como lo había antes y se le puso en manos de los privados todo eso para satisfacer la voracidad de esos grupos empresariales, que son los que deciden lo que se hace en este país. Bueno, Virgilio, usted ha hablado de un tema muy interesante: seguridad social es violación de derechos humanos. Los salarios bajos promueven violencia también en la sociedad. Y es por esto que nosotros decimos que a la sociedad hay que educarla en los barrios marginados, donde verdaderamente debe de existir una política de Estado de manera preventiva para inculcarle a esas comunidades cuáles son las realidades, qué hacer, que existan lo que sean los municipios o los alcaldes municipales, barriales, que son los que van a recoger las informaciones en los barrios y así uno poder llegarle las informaciones a los estamentos del Estado para buscarle solución a las dificultades que se presentan. Nosotros estamos viviendo una reducción de la democracia. Usted que es dirigente sindical de toda la vida, usted conoce que hoy la libertad sindical está en cuestionamiento. ¿Cuántos sindicatos quieren levantarse en los mismos trabajadores del Estado? Lo cancelan de manera inmediata. Aquí hay empresarios que no permiten libertad sindical y los jueces y la justicia completa es cómplice de todo eso. Entonces, ¿vamos creciendo en democracia? No. ¿Vamos disminuyendo? Sí. ¿Quiénes dirigen todo? Los grupos de poder de la República Dominicana. Aquí hay 10 o 15 familias que son las que deciden cuáles son los proyectos que deben darse y cuáles no. Desgraciadamente, yo estoy llamando al pueblo para que nosotros nos empoderemos y participemos en todas las decisiones importantes de este país y podamos un día hacer un planteo de una sociedad de República Dominicana de amor, de fraternidad, de solidaridad. Gracias, Virgilio Almanzar. De verdad que esto nos sirve de enriquecimiento a nosotros y de sabiduría, de llevarle educación a la ciudadanía, ya que la ciudadanía lo que más necesita es educación y que le lleven también al seno de la familia qué significan de los derechos humanos. Y usted acaba de explicar, los derechos humanos no es para defender delincuentes, es para defender la vida humana. Y el comité combate cualquier tipo de acción que vaya en contra o detrimento de cualquier ciudadano, sin importar los niveles o la categoría. Un último mensaje, hermano Virgilio. Bueno, llamar a la población a que se organice donde quiera que pueda, juntas de vecinos, grupos pro desarrollo, grupos hasta grupos culturales, grupos de todo, grupos ecológicos, y vamos a defender la patria, vamos a defender los intereses nacionales.
no vamos a permitir que nos destruyan el país y luego nos dejen todo un coroto vacío, sacando todo el oro, haciendo esto y destruyéndolo todo a como dé lugar, con una voracidad increíble, donde no hay ningún control de nada, solamente el llevárnoslo todo a nosotros y sacándolo del país en contubernio con grupos nacionales. Organícense y participen. Gracias, Virgilio, gracias, la verdad. Siempre este canal está a su disposición. Este es un mecanismo de llevar la información. Esta es la voz de los derechos humanos. Este es el canal del Comité Dominicano de los Derechos Humanos para que todos los dirigentes del comité también se desahoguen y denuncien toda la dificultad y los maltratos que hay en esta sociedad. Hasta un próximo comentario, hermano Virgilio.